Buenos días, hablamos de patología y diagnóstico oral. En esta oportunidad, manifestaciones orales de enfermedades sistémicas. Las enfermedades sistémicas principales y que causan muerte en los chilenos son la enfermedad cardiovascular y el cáncer, y en general el 56% fallece por enfermedades crónicas. Estas enfermedades crónicas, o también llamadas no transmisibles, no se transmiten obviamente de persona a persona, son patologías de larga duración y que evolucionan lentamente. Y hay cuatro principales. El grupo de las enfermedades cardiovasculares, donde están los ataques cardíacos y los accidentes vasculares, que por lejos son, no por lejos, que son eh, las patologías que más muertes provocan en Chile y en el mundo, seguido inmediatamente de cerca por los cáncer, después las enfermedades respiratorias crónicas y por último la diabetes. También hay enfermedades infecciosas que pueden afectar la cavidad oral, bacterianas, virales y oncóticas. Hay enfermedades hematológicas como las anemias, las leucemias, los linfomas, en menor grado obviamente, pero que también hay manifestaciones en la boca. Hay algunos trastornos de la coagulación, trastornos plaquetarios, fragilidad capilar, trastornos de la coagulación, que se pueden manifestar en la boca. Infecciones de base inmunológica que ustedes ya conocen, y trastornos metabólicos donde la diabetes y la hipertensión son aquellas de las más comunes. Algunas alteraciones endocrinas donde el hipotiroidismo es una de las más frecuentes. Y también vamos a conocer, o tenemos que tener claro, que hay manifestaciones orales, pero debidas a los medicamentos utilizados en las diferentes patologías, que van a producir hiperplasias gingivales, inflamación y alteración de glándulas salivales, alteraciones del gusto, ulceraciones, como algunos ejemplos. Bien, veamos ahora en forma particular algunas de estas patologías. La diabetes en primer lugar. La diabetes tipo 1 o insulino dependiente es una entidad autoinmune crónica donde hay destrucción de las células beta de los islotes de Langerhans por una respuesta inmunológica. La tipo 2 o no insulino dependiente, asociada con malos hábitos, con enfermedades como la obesidad, y es la causa más común de hiperglicemia en los adultos y el tipo más frecuente de diabetes mellitus. Y la diabetes gestacional, determinada por alteraciones hormonales que se va a generar en la mujer durante el embarazo. Las manifestaciones clínicas son variables dependiendo de la persona y dependen de la alteración de la cantidad de glucosa, el tipo de control o tratamiento y el tiempo de evolución de la enfermedad. Los daños y las manifestaciones orales van a depender de qué célula esté afectada. Por ejemplo, si las células son insulino dependientes, es decir, dependen de la insulina para la entrada del azúcar, vamos a tener alteraciones en los fibroblastos y en los leucocitos, dos células súper importantes que tienen que ver con la cicatrización y con la defensa ante las infecciones, los dos elementos muy deteriorados en pacientes diabéticos descompensados. Por otro lado, si las células son insulino independientes, es decir, que la glucosa va a entrar a la célula ya no dependiendo de la insulina, sino que de la gradiente de concentración, vamos a ver esto en las células nerviosas principalmente, células de Schwann, pericitos retinianos, y que pueden generar cambios disestésicos, gustativos y una serie de otros, por la entrada masiva de azúcar al interior de las células, generando alteraciones metabólicas. ¿Sí? Los daños ahora que vamos a ver, los daños tisulares, los vamos a ver a través de la alteración del colágeno en la cicatrización y en los colágenos de los vasos. Vimos ya que el fibroblasto era un elemento muy afectado. La permeabilidad debido a ateromas y sobre todo a la microangiopatía diabética, que va a afectar
la composición de las membranas basales y por lo mismo la permeabilidad de los vasos, lo cual también va a tener repercusión en la permeabilidad renal, que podría también verse afectada. Y en el conectivo vamos a tener alteraciones en los macrófagos que van a generar también cambios tisulares. Los cambios en la vasculatura, debido principalmente a la micro y macroangiopatía, van a dar como resultado problemas de nutrición y alteraciones en la migración celular. Entonces, como alteraciones generales sistémicas, vamos a tener poliuria, polidipsia, polifagia, pero además a esto tenemos que sumar ahora pérdida de peso, fatiga y tendencia a infecciones. Ahora, las alteraciones orales son básicamente serostomía o hipoxialia, la boca seca, lo que va a generar una serie de repercusiones. Todo esto que viene a continuación son alteraciones posteriores a la boca seca, con una sensación de boca urente, con la formación de caries, con enfermedad periodontal, con alteraciones de la mucosa, donde va a haber candidiasis, fisura lingual, afta y lositis romboidal media, como las manifestaciones más comunes, y alteraciones en el gusto, con el sabor metálico, o llegando a casos extremos con la cetoacidosis. Aquí una serie de alteraciones gingivales, ¿cierto? Como gingivitis, periodontitis, por una diabetes mal cuidada. Infecciones candidiasis, micóticas, por la deficiencia en las defensas. Alteraciones en mucosas fisuradas, glositis romboidal media, son manifestaciones, ¿cierto? Entonces, lo más común que ustedes tienen que mantener en su cabeza son enfermedad periodontal, boca seca y caries, como las manifestaciones más comunes. Y a eso sumarle las manifestaciones en la mucosa oral. Hace años que se determinó que la enfermedad periodontal fue reconocida como la sexta complicación más común en la diabetes, y la diabetes también es un agravante de la enfermedad periodontal, por lo tanto están súper relacionadas. Aquí en diferentes papers, diferentes años, dicen, los resultados de este estudio muestran una alta prevalencia de lesiones de la mucosa oral en pacientes diabéticos. ¿Ok? Entonces esto está muy bien demostrado. Otro estudio, la prevalencia de lesiones orales fue del 78% en los pacientes diabéticos, donde hay presencia de úlceras traumáticas por la debilidad del epitelio, quelitis actínica, y las alteraciones se presentan principalmente en los labios y en la lengua. Otras son varicosidades linguales, candidiasis, dentro de las alteraciones más frecuentes. ¿Okay? Acá también, los factores que influyen son los defectos en la función y quimiotaxia de leucocitos y polimorfonucleares, son células insulinodependientes, alteraciones en la síntesis y metabolismo del colágeno por la alteración de los fibroblastos, aumento de la actividad de las colagenasas, acúmulo de productos finales de la glucosilación. Esto es súper importante porque finalmente serán los productos de la glicosilación los que van a generar la mayor cantidad de efectos adversos de la diabetes mellitus, principalmente afectando las membranas basales de los vasos sanguíneos, y esto generando la alteración en todos los órganos y tejidos. Otro puede ser aumento de actividad de interleuquinas proinflamatorias, alteraciones vasculares patológicas y compromiso de la cicatrización. Como ustedes pueden ver, son varios los elementos. Enfermedad periodontal en una radiografía panorámica. También enfermedad periodontal y presencia de abscesos como elementos muy comunes. Boca seca. ¿Se fijan? Úlceras, candidiasis, desmineralización por efecto de todo de la boca seca. Y pobre higiene, perdón, mostrando los efectos acumulativos de la disminución de la saliva, disminución de la higiene, una combinación súper viciosa para la salud oral. Entonces, enfermedad periodontal, cambios salivales, donde va a haber cambio en el flujo y la composición, teniendo problemas por neuropatías, por alto consumo de energía,
anormalidades de la microvasculatura, disfunción endotelial, altos contenidos de glucosa en sangre, cambios celulares y enzimáticos, todas son causas de los cambios salivales. Infecciones bacterianas y fúngicas y aliento cetónico en caso de una hiperglicemia exagerada. Modificación de la respuesta a la curación de las heridas, desórdenes neurosensoriales y alteración de la mucosa, líquen, afta, quelitis angular. Son algunos de los elementos que podríamos enumerar. Presencia de bolsas periodontales, pérdida de hueso alveolar, hipertrofia de parótida, principalmente cialodenosis y cialodenitis, lenguas inflamadas de papiladas fisuradas dolorosas y cambios inespecíficos en la mucosa oral. Aquí hay nuevamente imágenes de las alteraciones. Y un paciente diabético va a tener alteraciones en la defensa del hueso y podríamos también tener osteomielitis agudas. Ok, perfecto. Nuevamente, diferentes estudios que hablan de lo mismo. Entonces, diabetes tipo 2, enfermedad periodontal, caries, alteraciones mucosas, disfunción salival. Bien, y en la diabetes tipo 1 hay alteraciones principalmente en las cúspides, alteraciones en las formas de los dientes, microdoncia. ¿Se fijan? Entonces vamos a tener cúspide extra, aquí por ejemplo, en molares, o cúspide extra acá en un modelo, y alteraciones en los premolares. Doble cúspide palatina en la diabetes tipo 1. Perfecto. Otra enfermedad muy común en nuestro medio es la hipertensión arterial, mucho más común incluso que la diabetes. Aquí no hay manifestaciones orales, producto de la enfermedad, pero sí producto de los fármacos. Hay hiposalivación, determinado por una serie de familias de fármacos, de diferentes familias, como los diuréticos, los inhibidores de la ECA o IECA, antagonistas alfa-adrenérgicos, beta-bloqueadores. ¿Sí? Y esta hiposalivación, igual que en la diabetes, va a generar posteriormente caries, infecciones, estomatitis a repetición. ¿Ok? Otras manifestaciones orales son crecimiento gingival, por ejemplo el nifedipino, aumento o dolor de las glándulas salivales, reacciones liquenoides como la metildopa, eritema multiforme como la furosemida, alteraciones del gusto como el nifedipino y el captopril, y parestesias como manifestaciones que podrían ocurrir. Angioedema, faltó acá, angioedema. Aquí tenemos un crecimiento gingival, ¿cierto? Por nifedipino u otros como el amlodipino. Aquí tenemos reacciones liquenoides. Y aquí tenemos el angioedema, ¿sí? Una hipersensibilidad tipo 1 o tipo 4 que va a generar aumento de volumen en los labios y en la lengua. Nuevamente crecimientos gingivales y pacientes diabéticos que presentan sangrado gingival, hiposalivación, líquen plano, parálisis, agrandamiento gingival y miren la periodontitis. ¿Ok? Serostomía, depapilación, reacciones liquenoides, hemorragias, hiperplasias gingivales, angioedema. Nuevamente las manifestaciones. Ok. Con eso damos finalizadas las dos patologías más comunes en nuestra población chilena y nos vemos en otro capítulo.